Amén. Dios le bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Traigo una palabra de parte del Señor y espero que sea de bendiciones para cada persona que vaya a escuchar esta palabra. Es una palabra que le hemos escuchado tanto, pero la palabra de Dios es nueva cada día. Bendecimos el nombre del Señor. Y la palabra de Dios nos trae salud, nos trae vida, nos trae bendiciones, nos trae liberación, nos trae conocimiento, sabiduría de parte de Dios, y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con las personas que vayan a escuchar esta palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Así que vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 5. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Aquellos que quieren buscar la Biblia, tienen un tiempecito para buscar su Biblia, buscar la palabra. En el capítulo 5 de San Marcos, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vamos a dejarlo ahí. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por permitirnos, Señor, compartir esta tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene poder, tu palabra tiene autoridad, Señor, en este momento. Toma autoridad, Señor, a través de tu palabra, y ato todo espíritu del diablo, todo espíritu demoníaco, todo espíritu inmundo, todo aquello que el enemigo movilice en este lugar, movilice alrededor de esta casa, alrededor de este building, alrededor de esta área, alrededor de este lugar de Queens, de esta comunidad. Reprendo todo espíritu del diablo, todo aquello que el diablo quiere utilizar para impedir que tu palabra sea prosperada en las redes. Lo atamos con la autoridad de la palabra, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra. Tuyo, Señor, es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, la gloria. Señor, glorifica tu nombre, rompe las cadenas de aquellas personas, Señor, que están atadas por los vicios, por las drogas, Señor, aquellas personas que están atadas en el pecado, que están atadas, Señor, por la religiosidad, que están atadas, Señor, por cualquier situación de enfermedad
enfermedad en este momento. Liberta, Señor, las almas, liberta las vidas de aquella persona que ha de escuchar, Señor, esta palabra. Tú eres, Señor, quien liberta. Enviamos, Señor, tu palabra. Tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las actitudes del corazón. Padre, enviamos tu palabra, y tu palabra nunca ha de retornar a ti vacía. Tu palabra siempre retorna, Señor, con las bendiciones que tú envías con ella. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, sanidad, declaramos, Señor, liberación. Extiende, Señor, tu mano, extiende tu brazo de poder, tu brazo, Señor, de misericordia a la persona que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Glorificamos el nombre del Señor. Las Escrituras enseñan, ¿ok?, que ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo puede ser poseído de los demonios. Pero nosotros sabemos que hay muchos cristianos que pueden tener influencias demoníacas, y mientras que no podrán ser poseídos, sí pueden tener influencias y actitudes que muestran que hay una influencia demoníaca en ellas. Bendecimos el nombre del Señor. Esta situación que nosotros presentamos aquí en la Sagrada Escritura, que el Señor nos presenta, es un caso bastante peculiar, porque aquí habla de un individuo, de un hombre que estaba siendo atormentado por más de 2000 demonios. 2000 demonios. ¿Cómo puede morar en una persona esa cantidad de espíritus? 2000 demonios. Y los espíritus, sabemos que son espíritus inmundos, agentes demoníacos que atormentan a la persona, y este individuo estaba siendo atormentado. Dice la palabra del Señor que a él lo ataban con cadenas, con grillos y cadenas, y nadie lo podía a él dominar. En otras palabras, tenía una fuerza sobrenatural, como un superhéroe. Excepto que no era un superhéroe, sino que era un superhombre que estaba sobrenaturalmente atado y poseído por el diablo. Era un individuo que ya Satanás decía: es mío, me pertenece a mí. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que cuando Dios tiene un propósito con una persona, no importa la cantidad de demonios que habiten en esta persona, cuando llega el tiempo de Dios, Dios lo va a liberar. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso fue que apareció nuestro Señor Jesucristo, para libertar al cautivo, para dar bendición, para darle vista a los ciegos, para romper las cadenas, para dar liberación, para dar vida a las personas. Hay muchas personas hoy en día que están atadas por los vicios, por la droga, por la heroína, por la cocaína, por el alcoholismo. Están atados y están enfermos. Muchas personas, inclusive miembros de la propia iglesia, a veces le pasan por encima a esta persona, y es como si ellos vieran no sé a quién vieran, una indiferencia en contra de esta persona, y no hacen un acto como de presencia para mostrar el amor de Cristo hacia ellas. Nosotros vemos en estas escrituras que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nunca tuvo una actitud de indiferencia hacia las personas que estaban marginadas y las personas que estaban enfermas o estaban atadas por el enemigo, sino más bien el Señor hizo acto de presencia, y en la autoridad del Espíritu Santo trajo liberación y trajo vida, trajo salvación a todas las personas que estaban atadas por el enemigo. Bendecimos el nombre del Señor. Y algo interesante en este capítulo es que nosotros vimos anteriormente que cuando el Señor había dicho: vayamos al otro lado, pero ellos estaban en la barca. Y cuando ellos iban a pasar para este lado de los Gadarenos, se había levantado una tormenta en el mar. En otras palabras, el mismo diablo puede causar tormentas, puede causar cosas sobrenaturales para intimidar, para impedir los propósitos de Dios. El diablo puede mover los aires, el diablo puede mover tormenta para él intimidar, para causar muerte. Hay muchas personas que no creen en esto, pero los espíritus inmundos y el diablo son tan reales como nosotros, excepto que ellos están en un ámbito, en una dimensión del espíritu, y nosotros estamos en la dimensión de la materia.
Ellos nos pueden ver a nosotros. Nosotros no lo podemos ver a ellos. Y es por eso tan importante que nosotros podamos entrar en la dimensión del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos discernir la actividad demoníaca que se moviliza alrededor nuestro, que se moviliza alrededor de nuestros familiares, que se moviliza alrededor de nuestros hijos, que se moviliza alrededor de la iglesia, que se moviliza alrededor de nuestros trabajos. Son entidades espirituales que nosotros no podemos ver, pero por el hecho que nosotros no la veamos, no quiere decir que no existen. Ellas existen y están vigentes. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Así es que es tan importante que nosotros como miembros de iglesia reconozcamos esto. Siempre he escuchado ministros, he escuchado inclusive pastores que no quieren como involucrarse con esto y ni siquiera quieren mencionar al diablo. El diablo es tan real como lo es Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y el diablo se levanta para impedir todo lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Y el diablo se levantó en contra de los discípulos a través de las persecuciones, a través de las masas y las multitudes, porque ellos vieron que los discípulos estaban haciendo los mismos milagros y estaban haciendo milagros así como el Señor lo estaba haciendo. Y cuando los discípulos se levantan en la predicación de la palabra con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, el diablo se levantó con la persecución, se levantó con la mentira, se levantó con una clase de situaciones para tratar de impedir que los discípulos hicieran la voluntad de Dios. Los discípulos estaban con el Señor y estaban aprendiendo del Maestro. Y la palabra de Dios aquí declara que Él reprendió y le habló a la mar. Y le dijo al viento, enmudece, a la mar. Mira, reprendió la mar. Que no, después, déjame leer la Sagrada Escritura para leerlo aquí un poco anterior. En el versículo 39, cuando estaban ellos en la barca, dice, levantándose, 4:39 dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Señor le dijo al mar, calla, enmudece, y reprendió la tormenta. En otras palabras, que había una entidad, había unas entidades espirituales que estaban causando esta tormenta porque ellos no querían que Dios, que Jesucristo se moviese al otro lado del mar en donde se encontraba este individuo que estaba atado por esta cantidad de demonios que eran como 2000, dice 2000. Cuando el Señor le preguntó ¿cómo te llamas? Él dijo, me llamo Legión porque somos muchos, y eran como 2000 demonios. Ahí Dios tenía un propósito con este individuo. Bendecimos el nombre. Tenía un propósito, y era el que él predicase y declarase la palabra de Dios, de que Dios lo había libertado a él de una cadena que aparentemente parecía como imposible que una persona de esa índole, Dios pudiera tener un propósito con él. Esto nos enseña a nosotros y nos da a entender que hay muchos gadarenos alrededor nuestro que están atados por el diablo. Y la iglesia, lamentablemente, tengo que decirlo, a veces la iglesia está con una indiferencia y como con un temor y rehúsan presentarle la palabra a las personas que están atadas a este nivel. Cuando Dios abre la puerta y Dios nos unge con su espíritu, nosotros nos movilizamos en el espíritu de Cristo, lleno de amor y de amabilidad con esta persona, y nosotros podemos hacer acto de presencia con el amor de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido aún perfeccionado en el amor. Si nosotros nos perfeccionamos en el amor de Cristo, podemos hacer actos de presencia
con personas que están atadas a este nivel, que están atadas, y tú observas a muchos individuos que están atados por las drogas, por la heroína, que están atados por el alcoholismo, y tú le ves los ojos tan rojos, tú le observas a ellos las ataduras y le ves los ojos negros, y a veces se les ponen bien rojos los ojos, y hay personas que están tan atadas que apenas pueden movilizarse, porque los demonios se movilizan como una ganga. Ellos el enemigo se moviliza a nivel de ganga, los demonios se movilizan como gangas. Como ganga. Así como hay ganga, Latin Kings, hay un sinnúmero de gangas que se han movilizado alrededor de Nueva York y alrededor en otros países, en México. Así mismo se movilizan los demonios. Ellos operan a nivel de ganga y buscan siempre acorralar, atar a la persona, intimidar al ser humano, para que el ser humano le tenga a ellos temor y le tenga miedo, y no se movilicen en la autoridad que Dios tiene para ellos. Y este hombre, el legión, dice que cuando el Señor vinieron al otro lado del mar, dice la palabra de Dios, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida, en otras palabras, que el demonio no perdió tiempo. Esto nos enseña a nosotros a no perder tiempo, especialmente en las cosas de Dios. Porque si el diablo, que a veces aparenta estar mejor organizado que los mismos miembros de la iglesia, que la misma iglesia cristiana, a veces el enemigo se moviliza en una unidad más que se vea, aparenta como que están más unidos que la misma iglesia, y ellos no pierden tiempo como lo perdemos nosotros en cosas que no edifican. Dice la palabra del Señor, saliendo él de la barca, enseguida salió a su encuentro. Pero miren esto, enseguida salió a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía miles, miren, tenía 2000 demonios. Pero este hombre habitaba en los sepulcros, en medio del cementerio, entre tumbas andaba. No tenía forma de vida, era un hombre, era un ser viviente, era una persona que estaba viviendo entre los sepulcros. No era era un individuo que necesitaba la ayuda de Dios. Es interesante cómo Dios es quien siempre presenta el reto para la iglesia. Dios presenta el reto. Y Jesucristo acordémonos que Jesucristo no anda solo, Él anda con sus discípulos. El Señor no perdió tiempo para enseñarle a ellos quién era Él y qué autoridad había en Él, para que ellos estuviesen seguros que cuando ya Él no estuviese presente, que confiasen en el nombre de Él, que confiasen en Él. Bendecimos el nombre del Señor, porque ellos mismos se preguntaban, ¿quién es este que aún los vientos, que aún le dice al mar que calla, enmudece, y que aún reprende los vientos y la tormenta les escuchan? ¿Quién es Él? Pues Él es el gran yo soy, Él es el Hijo del Dios viviente. Y cuando ellos van al otro lado, dice que enseguida el demonio no perdió tiempo, sino que vino a presentarse, a hacer acto de presencia para volver a intimidar. Pero al diablo parece que se le olvidó quién era que estaba en la barca. Porque el que estaba en la barca no era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. Porque cuando ellos le vieron a Él, dice que arrodillado vino a postrarse, y los demonios se postraron para pedirle a Él que no los reprendiese de aquella área. Bendecimos el nombre del Señor. Estos demonios hacen acto y enseguida salen al encuentro del Señor. Nosotros debemos ser como el Señor y no perder tiempo con cosas que no edifican a nuestras vidas. Entonces dice aquí, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadena. Ni aun con cadena podían atarlo. Pero él necesitaba más cadenas de las que él tenía. Él necesitaba que llegase alguien que rompiese la cadena. Miren esto. ¿Cuántas veces hay personas que están atadas, que están pasando por 20,000 cosas en su vida? Y la misma iglesia a veces, en vez de libertar a la persona, le ponen más cadenas de las que tiene.
con su religiosidad, marginando a la persona, acusándolo con un espíritu acusador. En vez de traer la liberación en Cristo y el amor de Dios, lo que están es acusando a la gente todo el tiempo, acordándole a ellos el pasado de donde Dios los rescató y los sacó. La iglesia no está para estar acusando a la persona, ni para estar recordando a la persona todo el tiempo el pasado oscuro que tuvieron en la droga, en el mundo de donde Dios lo ha sacado. La iglesia está puesta para libertar al cautivo y darle vida en Cristo Jesús. Para eso Dios nos llamó. Dios nos llamó a nosotros a que nosotros traigamos vida y la vida de Jesucristo. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para darnos vida y vida en abundancia. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, muchas veces él había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra, hiriéndose a sí mismo. ¿Con cuántas cosas no se hiere el ser humano hoy en día? ¿Con cuántas cosas? O sea, ya basta nuestra vida pasada o basta nuestra vida que nosotros hemos vivido y para nosotros mismos estar constantemente hiriéndonos a nosotros mismos. O hay personas que hieren porque reconocen tu pasado o conocen ciertas cosas y no quieren prácticamente que tú logres alcanzar los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Porque eso es lo que el diablo quiere. Que Dios no logre los propósitos que Él tiene para con tu vida. Dios quiere libertarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere usarte de una forma poderosa, pero para eso nosotros tenemos que estar en armonía con el Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios. Porque estos espíritus inmundos que moran en el ámbito espiritual, bueno, me dice que tienen inteligencia, pero en cierta forma son astutos y conocen dónde más nos duele. El enemigo los usa bastante. Tal parece como si el enemigo fuese omnipresente, pero él no lo es. El único que es omnipresente es Dios. El único que es omnisciente es Dios. El único que es omnipotente es Dios. Pero el enemigo tiene un escuadrón de seres espirituales inmundos. Imagínate que una tercera parte de los ángeles, Él arrasó con ellos desde el cielo. Y a esta tierra fueron enviados. En otras palabras, que el enemigo tiene un escuadrón de ángeles. Y tiene un montón de espíritus inmundos que aparenta ser como si Él fuese omnipresente. Él no es omnipresente. Él no tiene la naturaleza, no tiene el dominio y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros necesitamos meternos con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, quien mora en el ámbito espiritual, quien es el mismo Dios también. Y el diablo no tiene la autoridad y no tiene el poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas y nos ha hecho libres y nos sigue haciendo libres para que nosotros nos movilicemos en la autoridad del Espíritu y hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros libertemos a los cautivos. Porque ¿de qué vale? Y está bien que nosotros adoremos a Dios, pues Dios nos ha llamado a que nosotros no dejemos de congregarnos, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. Es importante estar en la iglesia, pero es importante involucrarnos en los propósitos de Dios, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios nos desate esa autoridad que Él nos ha dado en nuestra vida para que nosotros podamos contrarrestar las obras del enemigo. Hay tantas personas que están atadas, que están enfermas. ¿Cuánta gente? No sé. Hay muchas enfermedades que son causadas por los espíritus inmundos. Hay otras enfermedades que son obviamente debido a la edad, te puede causar ciertas situaciones. Hay traumas que son psicológicos, hay traumas que vienen por problemas que uno ha tenido desde niño. Pero no podemos nosotros olvidar estas cosas, como decía el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y ahí es donde el enemigo le roba a veces a la iglesia la ventaja. Porque la iglesia
ignora las maquinaciones del enemigo. Y entonces humanamente, con su razonamiento y con su inteligencia humana, quieren lidiar con cosas que son espirituales. Entonces, por cuanto ellos ignoran las maquinaciones del enemigo, el diablo se infiltra y los engaña. Y los mantienen tranquilos en sus situaciones, tratando de ellos humanamente y con su propio razonamiento, lidiar con cosas que meditan el ayuno, la oración, que meditan la intercesión, una disciplina de oración para que Dios rompa la cadena. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchos seres espirituales que aún en los trabajos se infiltran y amedrentan a los cristianos para que los cristianos estén amedrentados en los trabajos, se concentren más con los problemas del trabajo que con los propósitos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Son cosas que estamos viendo que pueden acontecer en nuestras vidas y nosotros por ignorar, dice la Biblia, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que entender las escrituras, leerlas, meternos con Dios y que Dios nos revele a Él sus propósitos y nos revele a Él lo que el Espíritu Santo ha escrito en las escrituras. Porque las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Las escrituras tienen esta característica de que ellas son el respirar de Dios. Vino a los discípulos y ese respirar de Dios, cuando Dios les respiró a ellos recibieron esa inspiración para escribir la Sagrada Escritura de una forma que ellas tuviesen esa autoridad y ese poder de parte de Dios, porque nosotros la necesitamos. Nosotros no podemos vivir sin la Biblia. El cristiano que se piense que pueda vivir o tener una vida de oración sin la Sagrada Escritura está errado. Está errado y está totalmente engañado por el diablo. El diablo tuvo la galla de contrarrestar a Jesucristo y tentarlo a Él con la palabra. Si tentó a Jesucristo con la palabra y se le enfrentó cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ayuno y en oración, y estaba en ese ayuno de 40 días. Y si tuvo la galla de presentársela a Jesucristo y presentarle y con todas estas tentaciones, con la codicia de los ojos, mira, si tú postrado me adorares, te daré a ti todos los reinos, porque a mí se me han sido dados. Imagínense que el diablo es el príncipe de este mundo. Y este mundo este mundo le pertenece al diablo. Cristo, bendecimos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario venció al imperio de la muerte, resucitó de los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero todavía llega una parte en la Biblia, en el Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo viene a reinar aquí en esta tierra. Él está reinando a través de su iglesia, pero nosotros no podemos tapar el sol con una mano y decir que el mundo es de Cristo. El mundo todavía está bajo la autoridad del maligno. Dice que el Dios de este siglo le tiene la mente entenebrecida a los incrédulos para que no le llegue a ellos la luz del Evangelio. Imagínate, cada vez que tú sales a evangelizar y estás presentándole la palabra a alguien, casi siempre el enemigo manda a un agente. Si tú estás haciendo un trabajo personal de evangelización, el diablo manda a otra gente para tratar de interrumpir lo que tú estás tratando de hacer con esa persona cuando tú le estás presentando la palabra de Dios. O si tú le estás presentando a esta persona la palabra del Señor y la está evangelizando, ella misma va a salir con un entendimiento ahí y va a tratar ella misma de razonar para tratar de bloquear lo que tú estás tratando de mandarle a esta persona para que vea ella la luz del Evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, debemos reconocer que los demonios, dice la palabra de Dios, que los demonios le reconocieron a Jesucristo como que Él era hijo del Dios viviente, y lo reconocieron y se arrodillaron ante Él y vinieron a rogarle a Él que no le echase esa región. En otras palabras, que el diablo tiene que rogarle a Dios. El enemigo solamente puede tocarnos a nosotros cuando Dios le da el permiso de que nos toque. Especialmente ya cuando nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. El enemigo no puede venir y poseer nuevamente nuestra vida, porque nosotros tenemos las arras del Espíritu. Hemos sido sellados con la autoridad de Dios. Somos propiedad a través del Espíritu Santo de Dios, de Cristo. El diablo no puede poseer un cristiano.
pero sí puede atormentarlo. No podemos negar esto, porque se atormentó a otro y atormentó al mismo Pedro, porque Pedro, cuando reconoció, cuando el Señor le estaba preguntando, ¿quién dice los hombres que yo soy? Uno está diciendo, bueno, tú eres, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, que otros dicen que tú eres Elías, y empezaron a decir ciertos nombres, pero Pedro dijo, no, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Dios. En otras palabras, sobre esa declaración que hizo Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios iba a fundar su iglesia. Jesucristo le dijo, sobre esta tú eres Petro, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. No que Pedro era la roca, sino la declaración que había hecho, porque Pedro es una piedrecita en la edificación de la iglesia. Y la declaración que él hizo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, era sobre la roca sobre la cual Dios iba a fundar su iglesia. Jesucristo es, como dice la Sagrada Escritura, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Jesucristo es el fundamento para que una iglesia cristiana sea fundada. Entonces nosotros, como hijos del Dios Altísimo, el enemigo puede solamente intimidarnos o puede influenciar nuestro pensamiento y puede en ciertas actitudes meterse y atormentar nuestro cuerpo con dolencias y enfermedades. Y si está tocando nuestro cuerpo con dolencias y enfermedades, ¿en dónde está él? Él está de afuera mandándome la enfermedad. Tiene que estar adentro, tiene que estar en algún lugar. Entonces no podemos decir que no, que yo soy tan santo que el enemigo no te puede causar a ti nada. No. Estamos errados. Debemos reconocer que el enemigo no puede ser, él no me puede poseer a mí. Yo le pertenezco a Cristo. Yo soy propiedad de Cristo. Cada cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero y ha recibido el Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la autoridad que tenemos nosotros de parte de Dios. Por eso fue que el Señor dijo, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirás a este monte, muévete, y el monte se movería. ¿Por qué él dijo eso? Porque ya nosotros tenemos el 99% a través del Espíritu Santo de Dios. Tenemos ya el 99% que tenemos nosotros para declarar la victoria. Más ese granito de fe, ese 1%, ese granito de fe que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, completa el 100%. Todo lo que tú pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y este capítulo es tan poderoso porque nosotros vemos la gloria de Dios en todo eso. Y Dios, cuando hace acto de presencia en este lugar, los demonios no quieren que Jesucristo lo eche de aquella región. Porque hay cristianos que están enfrentando tantas situaciones en ciertos lugares donde ellos se encuentran. Porque el enemigo no quiere que lo echen de esa región. Y entonces busca atormentar a los cristianos, atormentar a las iglesias en las áreas donde se encuentran. Y a veces las mismas iglesias están los miembros peleando uno con el otro. Están con un espíritu de división, con un espíritu de crítica, con un espíritu de murmuración, con un espíritu de religiosidad. Y están todos entre ellos mismos peleando, en vez de hacer la voluntad de Dios. Porque el diablo sabe que cuando la iglesia se une, obviamente la iglesia unida puede ejercer la autoridad de parte de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. En esto creerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. En otras palabras, cuando hay amor en la iglesia, cuando hay unidad, una unidad genuina, una unidad sincera, Dios se glorifica en esa iglesia. Y no importa cuántos miembros hayan. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy presente. El Señor los envió a ellos de 2 en 2. Y estos dos discípulos que estaban unidos, estaban reprendiendo demonios. Estaban poniendo la mano a los enfermos. Y los enfermos estaban siendo sanados. Entonces nosotros no podemos minimizar la autoridad de una iglesia solamente por la cantidad de miembros que hayan. No nos confundamos con esto. Porque la autoridad de una iglesia no viene por los miles que posee, por los miles de miembros. La autoridad de una iglesia viene
de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque donde quiera que esté el Espíritu Santo de Dios, ahí está Dios presente. Y si Dios está presente, Dios no está presente con una autoridad mínima, porque hay solamente 2 personas. No, está Dios presente y Dios es digno de toda gloria, toda alabanza y de toda reverencia. Cuando nosotros miramos a Dios en la perspectiva que Él quiere que nosotros le miremos a Él, nosotros vamos a tener una mente totalmente diferente. No nos vamos a comparar a ninguna iglesia. No nos vamos a comparar a ningún pastor, a ningún ministro, a ninguna persona que Dios esté usando en una forma poderosa, como han habido personas que Dios ha usado en la liberación, y no podemos descartar esto, que son personas imperfectas, pero sí debemos reconocer que Dios usa a la persona en la liberación. Y hemos visto hombres en estos últimos tiempos, especialmente en el África, en Nigeria, donde este pastor T.B. Joshua, Dios lo usaba de una forma poderosa en la liberación. Y nosotros no podemos tapar el sol con una mano y empezar a ver lo malo. Tenemos que ver la parte buena en todo esto. Siempre la gente ve la parte negativa. Pero nosotros no podemos concentrarnos en la vasija, sino concentrarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el poderoso de Israel es Jesús de Nazaret, no es nadie más. Entonces la gloria es para Dios, no es para el hombre. No podemos mirar tanto a la vasija en donde nosotros endiosamos al hombre, endiosamos a la mujer, endiosamos al vaso que Dios está usando y estamos poniendo nuestra vista en el hombre. Entonces cuando Dios se lleva al hombre, el hombre muere, o el hombre enferma, o el hombre cae en cualquier desobediencia de esta, entonces nosotros ahora queremos culpar a Dios. No, tenemos que poner nuestra mirada en Dios todo el tiempo, de que el Espíritu Santo de Dios está activo y nosotros vamos a ver este ministerio de liberación progresando en estos últimos días, porque esto es un ministerio que Dios le ha dado a la iglesia, pero desde el principio Dios ha querido que el hombre fuese libre. Aparece Jesucristo y el ministerio de liberación es el primer ministerio que Jesucristo empieza a ejercer. Empieza a libertar al cautivo, a romper las cadenas, pero nosotros no podemos invadirlo del temor, ser invadido del temor, del miedo, y no hacer la voluntad de Dios. Y nos acorralamos y a veces queremos hacer la voluntad del hombre, intimidarnos. No, Dios lo mandó de 2 en 2. No hay que esperar que hagan 1000 y 100 en una iglesia para hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos ejercer el ministerio de liberación y las personas van a ser liberadas, porque no son las multitudes las que liberan, es el Espíritu Santo de Dios. Y un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios puede hacer milagros y prodigios. ¿Cuántos cristianos con la pandemia han estado encerrados? Yo me encerré también por un tiempo, todo el mundo está encerrado, vamos a ser sinceros. Aquí nadie ha sido un guapetón. Pero llega un tiempo en donde Dios me inquieta y dice, mira, me inquieta que yo ore por los hombres, por los desamparados, por los borrachos, por los que están usando heroína. Y yo me llevo a un parque, me inquieta y me empieza a movilizar en esta situación. Yo tengo que hacerlo. Porque hay personas que dicen, bueno, se te va a pegar el virus, se te puede pegar el virus porque son 6 pies de distancia. Pero si Dios nos llama y nosotros tomamos los actos de precaución, si estamos vacunados y tenemos la máscara y tenemos la cobertura de Dios, nosotros podemos acercarnos a la persona y orar por ellas. No podemos pasarle por encima al ser humano y como si fuese un perro desahuciado. La iglesia, Dios no llamó a la iglesia que tenga esa clase de actitud con las personas que están marginadas, con las personas que están atadas, que necesitan del amor de Cristo. Porque el error de la iglesia o de los cristianos, o el error nuestro, es que vemos a esta persona y automáticamente posiblemente pensamos, ¿cuántos demonios no tendrá esta persona? Bueno, pero ¿cuántos demonios no tienes tú o no tenías tú? O sea, en otras palabras, no podemos poner la mirada en las cadenas, en las ataduras, en los espíritus inmundos, sino más bien acercárnosle a ellos con amor. El ser humano, cuando tú te le acercas a una persona de esta índole, con el amor de Cristo, y ellos ven que tú quieres, en cierta forma, ayudarlo a ellos, ofrecerle una oración, para que Dios rompa la cadena y ellos entren en un momento de lucidez y acepten a Cristo en su corazón. Pero nosotros o llegamos como que quieren que las personas acepten a Cristo en su corazón de la noche a la mañana y en ese mismo instante. No. ¿Cuánta lucha no tomó Dios con cada uno de nosotros para llevarnos a nosotros a un entendimiento? Tú sabes el tiempo que Dios me estuvo llamando hasta que finalmente ya cuando uno se ve acorralado, que ya uno no puede ya, que uno se está ahogando. Ahí es cuando uno dice, bueno, ya está buena esta forma de vida, a mí no me va a llevar nada más que al cementerio o posiblemente a la cárcel.
Entonces nosotros rehusamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando la iglesia ve a estas personas, no podemos acercarnos a ellos con un espíritu acusador. Que mira, que si tú sigues tomando, te va a ir para el infierno, te va a quemar en el infierno. Tú te puedes quemar también por estar acusando a la gente, por estar señalando y tomar una actitud de religiosa, farisaica, pensando que posiblemente que tú eres más santo o más santa que todo el mundo. Nosotros hacemos esta labor por la gracia del Señor. Cuando tú te le acercas a las personas con el amor de Cristo y con la gracia de Cristo, tú puedes ministrar a la persona, ministrar la liberación, porque el Señor se le acercó a este individuo. Y mira, que nadie podía acercársele a este hombre. Y me imagino que si el Señor no estuviese en esa barca, los discípulos lo hubiesen vencido 2 veces antes de meterse con ese gadareno. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas con una violencia totalmente increíble y nosotros rehusamos acercárnosles a ellos? Porque nosotros decimos, esa persona posiblemente me puede dar un mal golpe y la autoridad te puede fallar, quién sabe. Porque hay momentos que Dios puede dejar que te dé un cantazo por uno estar de afrentado. Uno tiene que esperar que sea el mismo Dios que esté contigo, que Dios esté contigo y que Dios te esté respaldando en todo. No hacer nosotros las cosas por nuestra propia cuenta, y sino dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Y estos discípulos, si Jesucristo no estuviese en la barca, yo lo dudo. Porque si en la barca estaban llenos de temor, llenos de miedo, en la barca la barca se estaba hundiendo y se había levantado el viento y estaban ellos en este temor, y le dijeron al Señor que tú no tienes cuidado, que nosotros vamos a perecer, y tenían al Hijo de Dios con ellos. Entonces ellos, si Jesucristo no estuviese en la barca y estuviese con ellos no se hubiesen metido a la región de los Gadarenos. Pero lo que a mí me gusta de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, así como lo hizo con Job, y nos puede gustar cuando lo vemos en otra persona, pero cuando Dios lo está haciendo con nuestra vida, no es algo como que nosotros queremos verlo de cerca. Porque en el caso del mismo Job, fue Dios quien empezó el showdown. Porque Dios sabía que Satanás iba a tener un celo tremendísimo con Job, porque Dios estaba bendiciendo a Job, lo estaba guardando, lo estaba protegiendo. Todo lo que hacía Job, Dios lo bendecía. Entonces Dios, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? ¿No te has hecho esa pregunta? Porque a Dios le gusta mucho esta situación. Vamos a ser sinceros. Y Dios fue quien abrió esa puerta y dijo al diablo, haz todo lo que tú quieras con él, excepto que no toque su alma y no toque su vida, ¿no? Dios lo desató, el enemigo. El enemigo tiene que pedirle a Dios permiso para él venir a zarandear a nosotros y atacarnos, como lo hizo con Pedro. El Señor le dijo a Pedro, mira, Satanás ha pedido para zarandearte a ti. Pero yo he orado para que tu fe no claudique y no falle. En otras palabras, el mismo Dios anda buscando. Dios es un ser, un espíritu. Y ese espíritu que tenemos nosotros de parte de Dios es un espíritu que Dios nos ha dado para que nosotros contrarrestemos las obras de las tinieblas. No para que nosotros estemos encerrados bajo la religiosidad, bajo el temor, bajo el miedo, y que nosotros tengamos temor de hacer la voluntad de Dios. Porque para nosotros hacer la voluntad de Dios, gústenos o no nos guste, vamos a tener que meternos en el territorio del enemigo, como es aquí. Entonces, cuando tú te metes en el territorio del enemigo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el enemigo va a hacer acto de presencia para intimidarte, para que tú no te metas en el terreno del enemigo. Pero si tú te invades del temor y vuelves para atrás, entonces, ¿cuándo vas a hacer la voluntad de Dios? Y esto es lo que está pasando en este lugar. Porque Dios se mete en el territorio. Jesucristo Él sabía lo que había allá, porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, conoce los pensamientos de los discípulos, conoce los pensamientos de los que van a la área en donde Él va, y Él sabía que este ser se le iba a aparecer a Él en el medio, este gadareno. Pero el Señor no dijo, mira, móntense en la barca y vámonos para el otro lado. ¿Cuántos de nosotros no haríamos eso? Si ve un lugar y ve que se levanta un hombre con una clase de violencia de esta gente, no, vamos a dar la vuelta, vámonos por aquí mejor, para evitar los problemas. A veces los problemas están, bendecimos el nombre del Señor, y Dios nos da a nosotros esa autoridad
para que nosotros podamos contrarrestar las obras de las tinieblas. Este hombre gadareno tenía espíritu inmundo, en el griego akatartos. Estaba ceremonialmente impuro. Uno, miren lo que dice esta información, uno que no cualifica para ser admitido a los privilegios y derechos de la iglesia. ¿Ok? Y principalmente para ser bautizado. En otras palabras, este era un hombre que estaba marginado, que no cualificaba para estar admitido dentro de la congregación y dentro de la comunidad religiosa, dentro de los creyentes. Bendecimos al nombre del Señor. Muchos de estos espíritus inmundos perdieron su pureza original, se convirtieron en inmundos. ¿Okay? Han llenado a la raza humana con los actos y abominaciones impuras e inmorales, los cuales Dios odia. En otras palabras, que estos espíritus inmundos, cuando entran en las personas, pueden hacer que estas personas hagan actos impuros, actos inmorales, y sean marginadas y no tengan el privilegio de estar en una comunidad religiosa. Pero en Cristo Jesús, Dios quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere libertar a todo ser humano para que dejen de ser propiedad del diablo y empiecen y sean propiedad de Dios. Porque todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos por adopción. En otras palabras, tenemos que ser adoptados en la familia de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, te arrepientes de tus pecados, cambia tu forma de vida, trata de cambiar tu forma de ser y tú entregas tu corazón a Dios en Cristo Jesús. Dios empieza a purificar tu vida y Dios te sella con las arras del Espíritu, te sella con el Espíritu Santo y tú ahora te conviertes en propiedad de Dios. Los demonios no pueden poseerte a ti. No te pueden atormentar, te pueden causar dolencia, pero ellos no pueden posesionarte como posesionaron a este gadareno. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántas personas en estos últimos tiempos nosotros hemos escuchado de una persona que ha cogido una ametralladora y se ha metido en un mall y ha matado 40 personas? Y matan personas por masa. ¿Qué pasó con ese individuo? ¿Qué pasó con ese ser? Porque hay muchos de ellos que dicen que no saben qué fue lo que pasó. Ni ellos mismos saben por qué lo hicieron. Nosotros los cristianos sabemos que entró un acto en donde esa persona fue poseída por el mismo diablo, por los mismos espíritus inmundos, quienes buscan llevarse la cantidad más de personas que ellos puedan. Y vamos a ver más estos actos de violencia en estos últimos tiempos, porque al diablo le queda poco tiempo. Y por cuanto le queda poco tiempo, él sabe que lo único que él tiene en sus manos es aquellas personas que no han sido lavadas con la sangre de Cristo, que no han entrado en la comunidad y en la comunión con Dios. Y él puede usarla a como a él se le antoje. Y como lo puede usar, estas personas pueden causar unos daños tremendísimos. ¿Cuántas personas, cómo puede un hombre matar a un niño de 2 años de edad? A batazo, hacer un acto de esa índole. ¿Cómo puede un hombre matar a una mujer, envolverla con alambre de púa, echarla en un río y irse como que nada ha pasado? Obviamente detrás de todo acto de esa índole hay un espíritu demoníaco, hay espíritus inmundos que están causando esta clase de actos que son atroces y abominables delante de Dios. El Señor le dijo a este gadareno: ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Le dijo usted al Señor: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Cuando Dios lo liberta, después de haber los demonios, haberle rogado a él que si ellos podían meterse en los cerdos, que eran como domésticos, había una cantidad ahí de cerdos, y los espíritus inmundos le estaban rogando al Señor que si podían irse a los cerdos, y ellos entraron en los cerdos y se fueron ahí por un despeñadero. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces los espíritus inmundos salieron de este hombre, y cuando salen de este hombre, el hombre queda en su juicio cabal.
Oye, después lo ven, todo el mundo lo vieron a él vestido al lado del Señor. Oye, el gran milagro que hizo Dios de liberación en este ser humano. Pero miren esto, porque él quería quedarse con el Señor. Quería quedarse con el Señor y estar ahí, porque obviamente cuando él ve este acto de amor, de misericordia y esta autoridad del Hijo de Dios, cómo Dios tuvo misericordia de su vida, cómo Dios lo libertó, entonces él quería quedarse con Dios ahí. Pero el Señor le dijo, no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Son otras palabras, nosotros tenemos que dar testimonio, contarle a la persona lo milagroso que hizo el Señor, cómo Dios me libertó a mí de la droga, cómo Dios me dio esta nueva oportunidad de vida, cómo Dios me libertó a mí de la enfermedad, cómo Dios me sanó a mí del corazón. Tenemos que dar testimonio de la grandeza de Dios. Nosotros no podemos tener el testimonio engavetado. Claro que hay cosas que nosotros, en nuestro propio testimonio, hay muchas personas que las cosas están tan un poquitico medio. Entonces ellos se conservan esa parte del testimonio, pero nosotros sabemos, debemos de recordarnos de dónde Dios nos ha sacado nosotros. Y nosotros tomar una actitud de humildad delante de Dios, reconocer, mira, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Yo estaba testificando de una persona, como más de 10 personas, que janguean en un parquecito por aquí. Y yo voy y le predico a ellos la palabra y le hablo y le cuento el testimonio de cómo Dios me libertó a mí de la droga, y yo hablo con ellos. Yo no voy allí a señalarlo, porque ninguna persona que ha estado atada por la droga puede señalar a otro. Y hay personas que no saben esto, que piensan a veces que las personas hacen la droga porque quieren. Llega un tiempo cuando las personas están atadas por el vicio, que esto ya se convierte en una cadena en donde tú lo haces por hacerlo, pero tú no estás cogiendo ningún placer en esto. Entonces ahí es donde el diablo se mete con la persona, porque al principio parece como que todo está bueno, que te gusta hacerlo, pero ya luego se convierte en una cadena y el diablo lo que quiere es llevarse tu alma para el infierno. Bendecimos el nombre del Señor. Para el infierno se va él y sus secuaces, para los cuales fue creado su infierno. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor le dijo, ve, cuéntale de los tuyos. En el griego, anageló, anúnciale, declárale abiertamente, libremente. Cuéntale, no es que vaya a ti, no, que le cuente libremente, declárale, no tenga vergüenza, no tenga temor de contarle el testimonio que Dios ha hecho contigo, de hablar la grandeza del Dios de la gloria. Ve y publica, dice, y inmediatamente él empezó a publicar en Decápolis, en esta ciudad que estaba cerca del área de Gadara, y él fue a predicar, a proclamar la victoria de Jesús sobre los espíritus inmundos, fue a predicar el evangelio. Entonces el Señor tenía un propósito con ese hombre. Porque cuando una persona de esa índole se convierte a Cristo, es la gloria de Dios que cae. ¿Saben por qué? Porque esa persona tenía 2000 demonios encima. Cuando Dios lo liberta y Dios le da a él una nueva oportunidad, ¿qué va a hacer él? Muchachos, antes yo estaba atado por estos demonios que me tenían a mí atormentado, y llegó el Hijo de Dios, Jesucristo, me libertó y me dio a mí esta nueva oportunidad. Eso es lo que hace Dios. Así como lo hizo Pablo. ¿Con cuántos criminales Dios no ha perdonado y le ha dado una nueva vida? Creo que para la época de los 70, un tal que se llamaba San, había uno que estaba matando muchas mujeres. Ese hombre se convirtió a Cristo. Cuando una persona se arrepiente, no importa el crimen, no importa el pecado que tú hayas cometido, tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Ahora, déjame decirte una cosa, que toma tiempo. Dios usarte como una vasija, Dios usarte y que tú me comprendes, Dios te revele ciertas cosas y recibir ese perdón de parte de Dios, porque cuando tú haces tanto daño que tú has cometido, y a veces nosotros pensamos que llegamos a los caminos del Señor y que todo va a estar bien, no, vienen consecuencias. Hay consecuencias de una vida que nosotros vivimos. Nosotros abusamos nuestro cuerpo cuando éramos jóvenes. Por ejemplo, yo puedo decir esto, bueno, me siento toda esta dolencia, y le contaba yo a mi hermano, porque estaba ayudándole en una mudanza, con la espalda todo fastidiada. Y yo le dije, estoy sufriendo la consecuencia de haber abusado de mi cuerpo. Entonces, cuando tú llegas ya a cierta edad, es posible que hagan demonios amedrentando a uno, pero es posible también que nosotros abusamos nuestro cuerpo tanto, entonces estamos sufriendo la consecuencia de haber abusado nuestro cuerpo. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es lo que yo he podido compartir con esto.
Pero quiero hacerte una mención, tú que vas a escuchar esta palabra, que si tú no conoces a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. La palabra de Dios dice que si tú le confesares con tu boca y creyeses que Jesús es el Hijo de Dios, recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Dios quiere lavarte, limpiarte, purificarte y darte la oportunidad de tú entrar al redil de las ovejas, al redil de los redimidos, al redil del Hijo de Dios. Porque Jesucristo viene pronto. No quisiera tú quedarte en esta tierra cuando llegue el Señor y se lleva a la iglesia. Te estoy haciendo este acto de advertencia para que tú que vayas a escuchar esta palabra, recibe a Cristo en tu corazón. A veces pensamos que para yo recibir a Cristo en el corazón, yo tengo que estar en una manifestación gloriosa donde hay un evangelista y la unción de Dios se siente. No, tú puedes estar en tu propia habitación. No importa en donde tú estés metido. Dios hace acto de presencia y Dios te puede dar a ti el Espíritu Santo de Dios, te puede libertar como lo hizo conmigo. En otras palabras, Dios lo ha hecho con muchas personas, en donde Dios se le ha manifestado personalmente al individuo, a la persona, y lo ha libertado y le ha dado la salvación. Recibe la salvación en tu corazón. ¿Me comprende? Y ya luego que tú recibes esa salvación y estés leyendo las Sagradas Escrituras, busca una iglesia en donde se glorifica al Hijo de Dios, al Cristo, al Hijo de la Gloria. Una iglesia con una doctrina, una enseñanza de la gracia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios te me bendiga en este día. Yo no terminé de completar todo este material. Tengo más información con respecto a esta clase de material, a esta clase de información y de predicación. Y ya la próxima vez, con Dios adelante, estaré predicando un poco más sobre este tema. Porque hay tanto que necesitamos aprender. Hay muchas personas que todavía carecen del conocimiento de liberación, carecen del conocimiento de la lucha que tenemos nosotros con otros seres espirituales. Porque el apóstol Pablo declaró y dijo que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. En otras palabras, que tenemos una lucha espiritual. Bendecimos el nombre del Señor, pero lo voy a dejar aquí y ya luego con la ayuda del Señor estaremos compartiendo más sobre este tema. Dios te me bendiga. Mi nombre es Ramón King. Déjame orar por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por haber hecho acto de presencia a través de tu Espíritu Santo, por habernos permitido, Señor, poder combatir esta palabra, que la palabra toque el corazón de aquella persona que ha de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.